Amigos del canal, si habéis considerado alguna vez la opción de experimentar con un cultivo nuevo, os voy a presentar uno aquí que os va a dar muchas satisfacciones. Se trata del chayote, o chuchú, o cristofina, que así se la denomina también en honor a Cristóbal Colón, que fue el que la introdujo en España. Es originaria del sur de México y de algunos países de América Central. Fuera de su hábitat, es una planta anual, pues no soporta el frío y muchísimo menos las heladas. Es bastante desconocida en España y es una pena, porque la verdad es que es un cultivo muy interesante, pues tiene una producción extremadamente abundante, ya que de una sola planta pueden salir hasta 150 o 200 frutos. Este cultivo prefiere un clima suave, pero eso no le impide de desarrollar también en climas no tan beneficiosos. En el caso que nos ocupa, tenemos un verano muy caluroso y un invierno bastante frío. Entonces, cuando llega el frío, en este lugar la planta se seca y muere, pero no muere del todo, porque si la tapamos con paja nos puede resistir el invierno y luego rechitar en primavera. Por debajo de los 12 o 15 grados no vegeta bien. Le gustan los suelos sueltos, con buen drenaje y buen aporte de materia orgánica, estiércol, humus de lombriz o compost, que lo incorporaremos a la tierra un mes o mes y medio antes de plantar. Semillero. Es bastante difícil separar la semilla del bulbo, así que lo mejor es enterrar el fruto entero. Lo enterraremos en una maceta de unos 20 centímetros de diámetro, dejando al menos 1 centímetro a la vista. Esta maceta la colocaremos en el interior de la casa al lado de una ventana, con una temperatura entre 20 y 22 grados. Alrededor de 45 días más tarde, y una vez desaparecido el riesgo de heladas, que ya será a mediados de primavera, haremos la plantación definitiva, colocando la planta en un hoyo bastante amplio y que previamente habremos abonado generosamente, estiércol, compost o humus de lombriz, como ya hemos dicho. Al ser una planta trepadora y bastante invasora, tendremos que preparar una malla para que pueda desarrollarse, tanto en vertical como en horizontal. Puede ser malla ganadera, como es este caso, o podemos utilizar también malla de judías verdes. Como riego necesita un riego bastante a menudo, pues es bastante goloso de humedad. Como la mayoría de las cucurbitáceas, tiene una especie de zarcillos que son los que se van agarrando a lo que pongamos como tutor. Puede llegar a extenderse hasta los 8 o 10 metros. Es increíble
la cantidad de frutos que puede llegar a dar una sola mata. Se calcula que entre 150 y 200, y en algunas situaciones incluso más. Nada más hay que ver aquí que en 1 metro cuadrado debe de haber, ni lo sé, pero hay un paquetón. Forma un fruto en forma de pera de unos 12 centímetros con una carne de color blanco de textura suave y delicada. Bueno amigos, pues ha llegado el momento de la recolección. Estamos a mediados de otoño. La recolección suele ser entre principios y mediados de otoño. Como ya os dije al principio, en este clima donde tengo yo el huerto, que es en Huesca, es un clima que no es el más propicio para este cultivo. Pero como vemos ahora, las plantas se han desarrollado, los frutos se han desarrollado perfectamente. Así que vamos a hacer la recolección y luego os mostraré ya cómo es el fruto. Estos frutos ahora están en un peso de entre 300 gramos, pero he llegado a coger alguno de hasta 500 gramos y más. Con lo cual, fácil comprender es que este cultivo es altamente productivo. Aquí hay uno muy curioso porque han salido 2 en 1. Bueno, pues seguimos adelante. Aquí hay unos pequeñicos que estos no sé si llegarán a efecto, porque el frío ya se nos echará encima. Mira qué monstruo. Este andará por cerca del medio kilo. Mira, qué majo, ¿eh? Esto pesa un huevo, me cago en la leche. ¡Buh! Fijaros la cosecha de hoy. ¡Qué maravilla! Oye, esto igual pesa 10 o 12 kilos, ¿eh? Después de la recolección, se puede conservar durante algunas semanas en un sitio fresco y ventilado. Podemos preparar la chayot como las espinacas, o bien en puré gratinada, o cruda en ensalada. Bueno amigos, pues esto es todo. Espero que os sirva de ayuda si es que os decidís por realizar este cultivo. Y ya sabéis, más o menos lo de siempre. Si es que os ha gustado, picáis en me gusta, y si no estáis suscritos, pues os suscribís, que esto nos sirve de gran ayuda. Hasta la próxima amigos.